Bien, continúa en la agenda parlamentaria esta sesión ordinaria de la Comisión Multipartidaria que investiga los actos de Maje Siguas II. Como se sabe, se vienen presentando diferentes invitados para que expongan en torno a diferentes temas, como por ejemplo los acuerdos tomados en las mesas de diálogo motivados por los conflictos sociales referidos al proyecto Maje Siguas II. Adelante. Un poco distantes de la gestión que hacía la Municipalidad Provincial, de esta autoridad autónoma del Valle. Lo ideal sería que esta autoridad, de la que forman parte los gobiernos locales y el gobierno regional, pudiera tomar un cierto liderazgo alrededor del cual la PCM podría contribuir a que las empresas mineras contribuyan de una manera más orgánica al desarrollo de la provincia de Caylloma y no a través de negociaciones individuales con cada empresa. Porque ahí creo, por lo menos mi posición es que todos perdemos en negociaciones individuales bilaterales, porque a veces termina ganando el distrito donde está el proyecto minero y la provincia en su conjunto no recibe una contribución privada orgánica que sume a la del Estado, que ahora está representada por 7 proyectos que están en la mesa, pero no necesariamente es lo único que el Estado va a hacer en la provincia de Caylloma. Entre esa convocatoria frustrada de febrero y el día de hoy, la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM lo que ha estado haciendo, en vista de que no había receptividad en los alcaldes, es hacer reuniones de seguimiento con los sectores involucrados, ¿no? Y ha habido N reuniones con el Minagri, la ANA, el MINEM, la Secretaría de Descentralización, que tiene justamente un compromiso para promover un espacio de planificación concertada, y otros sectores vinculados, incluido la propia Autodema. Eso es la información general sobre lo que tenemos, digamos, como devenir en el espacio de diálogo de la mesa de Caylloma, pero cualquier otro detalle que quieran los señores congresistas, señora Presidenta, a través suyo, a su disposición. Gracias, viceministro. Sí, como usted lo ha mencionado, sabemos que solo hasta el mes de diciembre usted ha podido tener mesas de diálogo, ya que menciona que tuvo una en el mes de febrero, pero que no... El 31 de enero hubo una, 31 de enero hubo pero una. La de febrero se frustró. A ver, viceministro, luego de los conflictos sociales suscitados en la provincia de Caylloma, se formó la mesa de diálogo y a su vez sus mesas de diálogo, de acuerdo con las actas de sesiones en las diferentes fechas llevadas a cabo. ¿Nos podría explicar, por ejemplo, cuáles son las acciones por parte de su sector para la prevención de los conflictos sociales, teniendo en cuenta que inclusive tienen el apoyo del PNUD desde el año 2012? ¿Cuentan con algún personal permanente en la zona de conflicto? El apoyo del PNUD, que en realidad es un convenio de administración de recursos, como suelen ser los convenios del PNUD ahora, a través de los cuales ellos prestan algo de asistencia técnica, pero en general trabajan con recursos estatales, de origen estatal, no está referido solamente a la provincia de Caylloma. O sea, es un apoyo que cuentan tanto la Secretaría de Descentralización como la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros. Ese convenio lo que permite es financiar una parte del personal de la Secretaría y además da una cierta flexibilidad para tipos de gasto que tiene que hacer la Secretaría por la característica de los conflictos sociales. Muchas veces hay que organizar viajes muy rápidos o apoyar a actores de la sociedad civil a que puedan participar en mesas de diálogo. Nosotros tenemos una organización que se llaman comisionados en distintos lugares del país. Uno de ellos tiene sede en Arequipa y tiene a cargo acudir a los espacios de diálogo de la región Arequipa o de las regiones vecinas. Hace una semana he estado en Tacna y él fue de Arequipa a darme el alcance en Tacna. Una de las cosas que estamos previendo hacer en la Secretaría es fortalecer la organización desconcentrada que tenemos en provincias, porque creemos que eso es clave para la prevención. En este momento nosotros tenemos 18 personas distribuidas en el país, 14 profesionales más 4 personas de apoyo. La idea es colocar 10 personas más, hasta tener al menos
el equivalente de una por departamento, aunque la idea no es que haya una por departamento. Hay zonas donde vamos a concentrar gente, como por ejemplo Corredor Vial o Amazonía Norte, y hay departamentos que serán atendidos desde departamentos vecinos. Tenemos una propuesta a ese nivel y ese es un proyecto de fortalecimiento de la Secretaría que está en proceso. La segunda pregunta. En sus labores de gestión, de prevención, ¿no pudieron advertir que la celeridad con que se firmó el contrato de concesión del proyecto Majes-Siguas 2 podría generar un conflicto más agudo en la provincia de Espinar, ya que el mismo día que se firmó el contrato de concesión se suscribió la adenda número 1 que suspendía los plazos de la ejecución del contrato? Bueno, esa situación que reseña usted, congresista, señora presidenta, es relativamente antigua. Yo he tenido que ver cuando estuve en la PCM en el periodo anterior, el que el congresista Villanueva fue presidente del Consejo de Ministros, yo lo acompañé también, entre los años 2013 y 2014, y ahí hubo una negociación complicada con la provincia de Espinar por el afianzamiento de recursos hídricos. Y en esa ocasión inclusive se firmó un acta por 350 millones de soles que todavía como Estado peruano le debemos a la provincia de Espinar para ejecutar una serie de proyectos que en realidad no se pueden avanzar en gran medida porque las comunidades que están comprometidas en las zonas afectadas por esos proyectos no dan su conformidad para disponer de los terrenos que van a ser afectados por espejos de agua o proyectos de financiamiento de recursos hídricos. En otro espacio de diálogo que está comprometido el viceministerio como parte del corredor vial, estamos en Espinar también. Y ese problema del afianzamiento de recursos hídricos en la provincia de Espinar todavía sigue vigente en la agenda que tenemos con ellos. Eso sin ninguna duda está fuertemente afectado por el proyecto Majes-Siguas, que está justo en la frontera entre las dos provincias y departamentos, ¿no? Entonces, si eso tuvo que ver con una celeridad en firmar el contrato, permítame, congresista, que no me pronuncie sobre eso porque nosotros no hemos tenido nada que ver con eso. Nosotros en todo caso sufrimos los efectos de aquellas decisiones que toman otras entidades en términos de las reacciones que se producen en la sociedad de los territorios concernidos. Viceministro, en su sector, ¿de quién depende realizar el seguimiento para el cumplimiento de los acuerdos realizados en cada mesa de diálogo? Depende. La mayor parte de los espacios de diálogo que mantenemos en todo el país, sin que sea excepción la mesa de Cayoma, son multisectoriales. Como he dicho, un grupo de trabajo está a nombre del MINAGRI, liderado por el INAGRI, otro por el MINEM y otro por el MTC. En estricto sentido, esos sectores deberían hacer el seguimiento e informar a la PCM. Es imposible que solo la Secretaría de Diálogo o el Viceministerio puedan asegurar por su propia cuenta el seguimiento de todos los conflictos y todos los acuerdos que hay en todos los espacios de diálogo del país. Sin embargo, debo de decir que no siempre todos los sectores tienen la misma celeridad y la misma acuciosidad para hacer el seguimiento de los acuerdos que están a su cargo. Y muchas veces la Secretaría de Gestión Social y Diálogo debe suplir eso. Estamos tratando de reforzar ahora un sistema de seguimiento y un sistema de alerta mucho más eficaz que el que ya tenemos para poder advertir cuando algunos compromisos no solo se han vencido, sino están por vencerse y poder reaccionar antes. Y vamos a implantar un mecanismo de intercambio de información periódica con las principales oficinas de gestión social de los principales ministerios, MINAGRI, MTC, Ministerio del Interior, Ministerio de Educación, para poder asegurar que la información fluya mucho más correcta. Muchas veces nosotros tenemos que estar convocando a los sectores para asegurarnos de que estén al pie de los espacios de diálogo que les tocan. Bien. ¿Nos puede informar si los funcionarios de las diferentes entidades que participaron en la mesa de diálogo contaban con facultad decisoria? Como dijo la ingeniera, es una pregunta de difícil respuesta. ¿Qué es facultad decisoria? O sea, yo creo que es muy difícil que los funcionarios de alto nivel, de directores generales para arriba, podamos asistir a todos los espacios de diálogo, porque la profusión de estos espacios en el país es muy alta. Yo creo que lo más importante que si el funcionario
tiene capacidad decisoria, como suelen decirnos, es que se hagan lo que solemos hacer, reuniones previas de preparación. No siempre se puede hacer para todas las reuniones que suceden en el país, pero tratamos de hacerlo para las principales y para los espacios más sensibles. Y desde que yo estoy a cargo, cuando son espacios especialmente relevantes o en hitos de los procesos de diálogo, me aseguro de convocar a colegas viceministros de los sectores más sensibles. Esa es una práctica nueva que hemos instalado en el último año y está ayudando, creo, por los resultados, a que, a pesar de la sensibilidad social que es, digamos, generalizada en nuestro país, estamos logrando avanzar y gestionar el conjunto de los espacios de diálogo en los que estamos involucrados. Bien, viceministro. ¿Alguno de los congresistas que puedan formular preguntas? Congresista Mártires Lizana. Gracias, presidenta. Un saludo al viceministro. Hay una preguntita que varias veces vengo participando y bueno, me dice que esta mesa de diálogo está encabezada por el Minagri, ¿no? Uno de los subgrupos, ¿no es cierto? Uno de los subgrupos está a cargo del Minagri. Pero usted tiene informe de cómo va ese subgrupo trabajando, ¿no? ¿Por qué le hago esta pregunta? Porque existen unos reclamos del Frente de Defensa del Distrito de Cayoma al proyecto Majes Siguas, Siguas, por supuesto. Los pobladores de la provincia han venido reclamando al Ejecutivo en tres aspectos. Uno, en el fondo minero, la revisión del estudio de impacto ambiental, de la presa de Angostura, y el tercero con relación a la carretera Vizcachani, Cayoma, ¿no? Que nos habló usted. Todo ello en el contexto del proyecto Majes Siguas 2. En la segunda quincena de abril se llevó a cabo la primera convención del Consejo de Desarrollo de Cuencas provincial. Los acuerdos alcanzados son: primero, consolidación del Consejo como espacio de unidad de las autoridades, organizaciones sociales y productivas de la provincia de Cayoma. Segundo, solicitar a la PCM convoque a la mesa de trabajo del proyecto especial Majes Siguas, donde se trate como único punto el cumplimiento de los acuerdos asumidos por las autoridades del gobierno nacional. Tercero, elaborar un pronunciamiento en respaldo al gobierno regional. Y cuarto, instalar la Comisión de Gestión Ambiental Provincial. Sobre todo esto, ¿cómo se va analizando? Teniendo en cuenta también que en algún momento el Poder Judicial de Espinar también dio una resolución de cumplimiento de todo esto. ¿Cómo se está manejando ustedes, señor viceministro? Allá en Chivay tuvo como agenda proyecto Majes Siguas, convenio marco con las empresas mineras, asfaltado la carretera Vizcachani, Cayay, Cibayo, Cayoma, una propuesta que tienen para una estrategia de turismo que quieren trabajar principalmente con Autocolca, reapertura de la mesa técnica con PCM, el tema de los recursos hídricos que tiene que ver con esto del Consejo de Cuenca y el fortalecimiento organizacional, que no es fácil de entender qué quieren. Y fortalecimiento organizacional, no sé qué, me lo han mandado por WhatsApp, se los puedo reenviar si quieren. A ver, fondo minero, como ustedes saben, los distritos han estado peleando desde el año pasado en el marco de la mesa para obtener acceso a mayores recursos de las tres empresas mineras que actúan allá. Pero como les decía en mi intervención inicial, en general la estrategia ha estado dirigida a presionar a cada empresa por separado y no a buscar una concertación más con una lógica más territorial que podría permitir capitalizar mejor los recursos que pudiera aportar al desarrollo de la provincia las empresas privadas. Entonces, esa discusión todavía está pendiente y todavía es vigente. Y yo insistiría en colocarla en el debate en el marco de la mesa de diálogo. El segundo tema, la revisión del EIA. Como ustedes saben, hay una demanda hace tiempo de revisar el EIA. La normativa dice que eso lo tiene que pedir el titular, que en este caso sería Autodema, porque es la revisión del EIA de la represa.
Y la única otra forma de que eso pueda suceder de oficio es producto de una supervisión del OEFA. El OEFA, según la información que tengo, ha recibido relativamente recientemente la competencia para poder hacer fiscalización ambiental sobre este tipo de proyectos. Entonces, hasta antes de eso, de que la OEFA tuviera esa competencia, la única manera que quedaba era que Autodema pidiera una modificación de ley y Autodema no ha pedido la modificación de ley. Es una demanda más de la provincia de Caylloma. La única manera de hacerlo, como lo hemos hecho, por ejemplo, en el caso de la provincia de Chumbivírcas en el Cusco, es que OEFA, ante la información y la evidencia de que se justificaba una supervisión, una fiscalización ambiental de oficio, ha comenzado a hacer un trabajo de monitoreo participativo en Chumbivírcas. Lo mismo podría ser en Caylloma si es que se aporta suficiente evidencia o las municipalidades lo solicitan, aportando suficiente evidencia que justifique que la OEFA pueda hacer una supervisión de oficio. La carretera, ya expliqué, o sea, la carretera de los 7 proyectos de inversión que están en los 37 acuerdos de la submesa Majes-Iguas es el que tiene más avance, pero es un proyecto muy caro. El año pasado hubo muchas discusiones sobre los aportes de distintos actores para poder empujar el proyecto de la carretera. El gobierno nacional está aportando recursos a la carretera a través de transferencias, pero sí admito de que son en una proporción todavía menor con respecto al valor total del proyecto. Y por lo tanto el proyecto está avanzando lentamente. Eso necesitaría que el MTC priorice recursos para poderlos poner en mayor proporción al proyecto de la carretera. Ahora bien, yo creo que ahora, a raíz de este acuerdo, nosotros hicimos el intento en febrero de convocar a la mesa y no hubo receptividad. Ahora los alcaldes están interesados y yo creo que vamos a tomar la iniciativa de resucitar la mesa, entre comillas, y volver a retomar el diálogo tema por tema. Ahora ya hay esa ley de cabecera de cuencas, entonces no me sorprende que uno de los acuerdos principales haya sido fortalecer el Consejo de Cuenca, porque ellos saben que esa puede ser la plataforma para poder seguir presionando a la actividad minera para obtener recursos para el desarrollo de la provincia. Y habrá que gestionar ese proceso de diálogo, y el rol de la PCM ahí es jugar un rol lo más neutral posible, pero que promueva un enfoque de desarrollo territorial donde todos los actores que comparten ese territorio converjan en objetivos compartidos. Eso, señores congresistas, a través suyo, señora presidenta, no siempre es fácil, pero la postura que llevamos en general a todos los espacios de diálogo en los que participa el viceministerio, desde por lo menos que yo estoy a cargo, es tratar de colocar una mirada de desarrollo territorial donde el diálogo es un instrumento para poder llegar a objetivos compartidos donde unos y otros van cumpliendo su rol colaborando en el desarrollo de ese territorio. No siempre es fácil, sobre todo no siempre es fácil porque no siempre los intereses de los alcaldes en espacios así multimunicipales son convergentes, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, el alcalde provincial actual tiene una mirada un poco distinta a la de los alcaldes distritales y los ha advertido de que, digamos, un poco no le agiten la provincia, a diferencia de su propio hermano que fue alcalde hasta diciembre, ¿no? Que tenía una postura más bien de liderar la posición, digamos, tensa entre los municipios distritales y las empresas mineras. Nosotros vamos a retomar el espacio de diálogo y buscaremos seguir empujando que los acuerdos se vayan cumpliendo progresivamente, congresista. Gracias, presidente. Desde esta consulta, señor viceministro, vamos a hablar del país. Vamos a salirnos del otro país, Arequipa, en este momento. Que se han aprovechado del caso de Caylloma para preguntarme en general sobre el país. Lo que pasa es que tenemos proyectos. ¿Cómo la PCM se puede involucrar realmente en los proyectos país para que no suceda estas cosas que tenemos grandes inconvenientes? Porque si vamos a la experiencia, vemos proyectos que realmente marchan solos y sin visiones. Sin visiones. Por ejemplo, voy al proyecto Olmos, por ejemplo. Caramba, cuando escuchamos ahora como congresistas, digo, ¿y por qué no me mesa de diálogo? Yo vivo en Huarmaca, que pasa el agua por ahí, nosotros no aprovechamos nada. Pero nosotros lo mirábamos con otra visión del proyecto país. A pesar que, ¿y por qué digo que estos proyectos no involucran a todos? Porque tanto perjuicio que se ha hecho a los piuranos, se le ha hecho hueco a su cerro y ha pasado y sin reconocer ni nada. Pasa el agua
y ahora solamente pues beneficiado las grandes empresas como Gloria, Ixa, nada más, y los propios olmanos que ven su propia tierra ni siquiera ni un beneficio tienen, ni siquiera un metro cúbico de agua para beneficiar a los lambayecanos. Entonces, y solamente lo vemos que los peones de la zona ganan sus 29 soles al día, solamente eso. Entonces, si nos podemos a ver en macro esos proyectos, vemos un perjuicio real al ser humano. Entonces, ¿qué hace la PCM para poder decir estos proyectos en realidad tienen que mirarse en todos los ángulos, en todos los sentidos, porque finalmente terminamos en esto? Más bien terminamos haciendo líderes al que no debe ser líder, porque se opone a un proyecto, y como se opone a un proyecto es buen líder, y hay que elegirlo alcalde, hay que elegirlo congresista. No quiero decirle que Dávila haya venido por eso, o yo mismo. Entonces, de manera que se dan cuenta ustedes, si estos proyectos no tienen la visión de país también, no solamente para el beneficio, sino al ser humano que está en esa zona, nos trae estos sin número de problemas que al final nos cuesta más caro. Entonces, ¿qué están haciendo ustedes? ¿No? Ya salieron un poquito en todos los proyectos país. En realidad, con las experiencias que tenemos, porque ya pues te llevan otras cosas, y como usted verá cómo se organizan ya para cada cosita, ya pues metémoslo ahí, que nos den plata y punto. Entonces, ¿cómo están viendo ustedes en la experiencia de esto? Saliéndonos un poquito de este tema, coméntanos en un par de minutos como viceministro, chequeando el Perú en su conjunto, saliéndonos ahorita de la República de Arequipa, ¿no? Gracias. Sí, no es la primera pregunta que me hacen saliéndose del caso de Caylloma, pero no tengo ningún problema en compartir con ustedes cómo lo estamos viendo. Es un desafío difícil, congresista, a través de la presidencia, porque yo creo que y el Premier tiene una visión parecida, producto de los viajes que ha hecho al corredor vial sur, al llano amazónico, digamos, vinculado a la actividad petrolera. Yo creo que como país todavía tenemos una deuda pendiente con muchos espacios territoriales que conviven con actividades extractivas o actividades agroindustriales o con, digamos, actividades económicas modernas de gran escala en espacios territoriales donde conviven muchos compatriotas que más bien desarrollan muy pequeña actividad económica, no necesariamente vinculados a mercados competitivos, y cuando vienen estas grandes empresas, digamos, altera su marco de vida y no siempre entienden en qué los beneficia y no siempre son claramente visibles los beneficios. Sobre todo muchas veces coincide con zonas que tienen grandes brechas de servicios públicos y de infraestructura básica. Yo creo que la lección que está quedando producto de estos grandes conflictos que hemos logrado gestionar pero que no han dejado de ser tales en los últimos meses es que tenemos que comenzar a construir una nueva relación entre sector privado, comunidades territoriales y Estado como actor intermedio entre las grandes empresas privadas que se asientan en territorios principalmente rurales y nuestras comunidades territoriales. Y tenemos que buscar que para que esa relación sea sostenible en el largo plazo, mediano y largo plazo, el Estado, primero, tiene que incorporar y articular más sus intervenciones en el territorio. Lo que vemos muchas veces es que en estos espacios cada ministerio llega con su propia lógica y no siempre llegamos juntos en el momento oportuno. Entonces, a veces viviendas y saneamiento, pero no hay camino. O hacemos una escuela, pero no hay servicios de salud. Entonces, nuestra población igual se siente desatendida. Lo que estamos buscando ahora, y estamos haciendo algunos ejercicios para la programación del presupuesto del año que viene, y ojalá que se pueda notar cuando el proyecto de presupuesto venga a este Congreso, es en algunos lugares del país, en algunos territorios que están mostrando ser particularmente sensibles a nivel social, comenzar a poner algunas prioridades multisectoriales en la asignación de recursos para que, digamos, todos los ministerios sepan que hay determinados lugares del país donde hay que ir convergiendo juntos para ir cerrando más multisectorialmente determinadas brechas de infraestructura y servicios públicos. Algunos me van a decir, pero tenemos obligación con todos los peruanos, no solo con algunas secciones del territorio. No, vamos a seguir programando inversión pública y operando servicios públicos en todo el país, pero poner una particular prioridad en determinados territorios que son relevantes en esa visión país que dice usted, congresista. Entonces,
es un esfuerzo nuevo poner enfoque territorial como un enfoque que busca articular la acción de distintos actores, tanto estatales como privados, en determinados territorios, en diálogo con las comunidades territoriales, es una nueva forma de aproximarse al desarrollo. En general, la acción del Estado peruano es una acción que se ha organizado temáticamente por ministerios, y eso suele hacer que las intervenciones son descoordinadas entre sí. El viceministerio lo que quiere contribuir es a articular territorialmente las intervenciones. El MIDIS también está organizando una cosa para población pobre, para sostener su salida de la pobreza. Estamos haciendo varios ejercicios, pero no es fácil porque es cambiar la lógica de intervención de lo temático sectorial a lo articulado territorialmente, y es una práctica absolutamente distinta para el gobierno nacional. Ahora, ahí, clave es el rol de los gobiernos regionales. Tenemos que conseguir que los gobiernos regionales actúen como bisagra entre lo nacional, que es temático, y los gobiernos locales y la demanda de las comunidades territoriales. No siempre los gobiernos regionales nos ayudan porque son instituciones todavía débiles, pero estamos apostando a trabajar con ellos. Tenemos que trabajar con ellos. Esa es la organización del Estado, esa es la gobernanza que está diseñada en nuestra legislación. Entonces, estamos también en esa misma lógica, cambiando el formato de los GORES y los MUNIs ejecutivos. Queremos hacer una cosa más organizada desde lo departamental hacia lo nacional. Vamos a poner en medio unos encuentros macrorregionales que comiencen a construir una mirada más articulada entre departamentos. Hay varias cosas que estamos haciendo, congresista, pero todavía no muestran sus resultados porque es un proceso que está plenamente en marcha. ¿Alguna otra pregunta por parte de los congresistas? Congresista Sergio Dávila. Sí, presidenta, muchas gracias. Gracias, viceministro. Usted lo ha dicho, los gobiernos regionales pueden ayudar o pueden entorpecer la gestión. Hay algunos que ayudan y otros que entorpecen, definitivamente. Yo creo que ese trabajo que se viene haciendo, viceministro, en la mesa de diálogo es importante. Es importante desde el sector agricultura, es importante del sector minería, el acercamiento que hay, y sobre todo que la gente que está en el interior, por ejemplo en Caylloma, ¿no?, lo que quieren ellos es que se cumpla con los compromisos, que se inicie por lo menos, que ver la luz, ver salir el sol por un extremo, ¿no? Entonces, de esa manera yo creo que si se articula todos los sectores en conjunto, como usted decía, para que no llegue tarde lo que es las vías, o qué sé yo, lleguen unos y otros no. Entonces yo creo que se tiene que articular. Y en este caso, estos proyectos de envergadura, inversión, que son el proyecto Majes-Iguas, que son los proyectos de inversión en cuanto a minería, están muy relacionados, viceministro, con lo que es la agricultura. Tienen que ir de la mano, definitivamente tienen que ir de la mano. A veces las empresas, yo tuve la oportunidad de estar en Cajamarca, por ejemplo, y fui a visitar el proyecto Conga, que está paralizado por muchos años. Y cuando me reuní con la gente de la empresa, me hicieron toda la explicación. El proyecto está listo para en llave en mano, como se dice, para arrancar. Pero lamentablemente, cuando me reuní con los agricultores que estaban dentro del ámbito de jurisdicción, me dijeron, nunca nos dieron nada, nunca nos mejoraron nada, nunca nos dijeron cómo íbamos a reemplazar nuestra agua, ¿no? Nunca nos dijeron cómo íbamos a mejorar nuestro río tecnificado, buscar mercados y todo eso, ¿no? Entonces, yo creo que esas cosas tienen que socializarse de alguna manera más entre la empresa, entre las municipalidades cercanas, entre los gobiernos regionales y las comunidades, definitivamente. Yo estuve en Arequipa, por ejemplo, la semana pasada, y hoy día toqué el tema de Tarucamarca, por ejemplo, en Majes-Iguas. Es una parte, creo que hay como 140 o 150 hectáreas donde existen posesionarios, y bueno, pues ellos creen ser los dueños. Y sin embargo, la SBN es la dueña de esos terrenos, ¿no? Entonces, justo el gerente de Majes-Iguas me decía, congresista, necesitamos su apoyo, por favor, para poder destrabar esto y poder inscribir a favor del proyecto. Perfecto, lo digo, no tengo ningún problema, pero paralelamente tenemos que pensar que esta gente también está posesionada varios años, y esta gente tenemos que darle un tratamiento, no podemos agarrar y botarlos tampoco así por así, ¿no? Y cuando yo hablaba, por ejemplo, con la supervisora, y no sé si ustedes han entendido, viceministro, con la presidenta justo que hacía las preguntas necesarias, ellos al final dijeron, bueno, es un proyecto único, correcto, y el monto debe ser de los 21 millones,
pero vamos al aprovechamiento, ¿no?, que existe en el sentido de que la primera etapa, que es un monto de 11 millones y pico de la supervisión de dólares, se ha pagado o han cobrado el 95% y hasta más, ¿no? Y sin embargo la ejecución está en 29%. Ellos que son la supervisora, así es, ellos que son la supervisora, que son los responsables más bien del avance de la obra, ¿no? Veamos el mal ejemplo que se está dando ahí, ¿no? Que ojalá que no haya problema al final de cuentas, ¿no? Entonces, todos estos pequeños detalles hacen pues que a veces vemos que las empresas no tienen conciencia de lo que realmente es ejecutar una obra, sino solamente beneficiarse, ¿no?, con este tipo de contratos, este tipo de convenios, sin ver las consecuencias que puede pasar a futuro. Ahora, en el caso de los proyectos, por ejemplo, que tenemos el asfaltado de Cibayo-Caylloma, quizás el flujo vehicular no justifique la inversión. Eso es un hecho.